En mi caso sí tuve varios momentos en mi vida que fueron como colapsos, catarsis, como le llamamos, y conozco a gente que es muy rica en cuanto a lo material, pero son totalmente vacíos y totalmente infelices en cuanto a su emoción, ¿no? En cuanto a su conexión. Creo que el mundo espiritual, la parte más energética, la parte más con las conexiones a nosotros mismos, el mundo emocional, se podría decir, se ha introducido o le hemos prestado atención en los últimos 5 años quizás. Es decir, llevamos más de 30.000 años siendo lo contrario, que es difícil, es muy, muy, muy difícil, muy jodido, muy complicado parar, cuestionarte a ti mismo, reflexionarte, ir en contra del sistema, romper con tus creencias y conectar con tu verdad, porque asusta, porque da muchísimo. En mi 2021 te puedo decir que fue el año de mayor facturación mío, donde llegué a un objetivo muy grande, que era superar el 1.000.000, que para mí era inconcebible hacía años atrás. Incluso el año atrás era como, para mí era algo como wow, un super logro. Sin embargo, cuando lo conseguí, no hubo nada, no hubo ningún cambio. ¿Y con qué retos se enfrenta Corina ahora en estos momentos? Pues mira, esto sí que es quizás algo que no he compartido hasta entonces. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Transformación Humana Metamorfosis, y este es un espacio para ti. Es un espacio donde conectamos el mundo espiritual con el mundo material para que puedas ver cómo puedes resolver los retos con los cuales te estás enfrentando en estos momentos y crear la realidad que te inspirará a nivel material, pero a través de un proceso de autoconocimiento muy y muy profundo. Y si acabas de descubrir este podcast, también quiero decir que tienes tu regalo de bienvenida en la descripción de este episodio, así que mira ahora la descripción para no olvidar de recibir tu regalo. Y si sientes que este podcast te está aportando muchísimo valor, si lo sientes, suscríbete para no perderlo de la vista, porque ya sabes cómo funcionan los algoritmos de YouTube. Y obviamente, si sientes que quieres compartir los episodios con tus amigos, si necesitan ayuda en estos momentos, pues siempre es algo bonito cuando podemos compartir con los demás todo lo que aprendemos y todo lo que nos ayuda a mejorar nuestra propia vida y aumentar nuestro bienestar. Por lo tanto, muchísimas gracias por compartir los episodios del podcast. Y hoy tenemos una invitada que merece muchísima admiración porque ella es emprendedora, autora del libro ¿Quién coño soy?, ambasadora de la marca Decathlon y también una heroína de un reality show en la televisión que se llama Un Príncipe para Corina. Ella es Corina Randazzo y de verdad me hace muchísima ilusión de entrevistar a Corina porque a mí me encanta su forma de ser, su forma de comunicar, tan honesta y tan transparente. Hola Corina, es un placer enorme de poder conversar contigo en el podcast Tu Ventaja Secreta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alexandra? Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien en casita, con mi café. Qué bien. Dispuesta a compartir y a charlar de todo lo que surja, que seguramente surjan muchas cosas interesantes. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas personas te conocen a través de televisión, a través de tus redes sociales, pero la vida es un cambio permanente, ¿sí? Entonces, tú también sentiste muchos cambios y viviste muchos cambios en tu vida. ¿Cómo podrías definirte a ti misma en estos momentos de tu vida? Bueno, después de un proceso largo de transformación, creo que todos pasamos por procesos, ¿no? Lo que pasa es que cada quien decide de qué forma afrontarlos o de qué forma transformarlos. En mi caso, sí tuve varios momentos en mi vida que fueron como colapsos, catarsis, como le llamamos, que al final te reconstruyes, te reinventas y renaces con aprendizajes, y en esos aprendizajes apliqué
muchas herramientas espirituales que me vinieron muy bien, y es cierto que no siempre comparto por redes sociales. Por redes sociales comparto muy poquito de este tipo de cosas. Prefiero plasmarlas en mi intimidad a través de libros o reflexiones. Y todo esto también me ayudó a entender que definirme o ponerme un techo a la hora de cuando me preguntan quién soy o qué hago, hay mucho peso que recae en las palabras en este sentido, ¿no? Entonces, a día de hoy se podría decir que si me tengo que definir de alguna forma, me defino como un ser creativo en constante evolución, dispuesta a hacer y deshacer a mi antojo en todo momento y dispuesta a reinventarme las veces que sea necesario. Soy un ser creador, soy un ser manifestador, soy un ser amoroso, soy un ser de luz, como se le quiera llamar, al igual que soy un ser humano, en busca constante de transformar y ser mi mejor versión y por lo tanto mejor ser humano para mi proceso terrenal. Sí, 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 me encanta esta definición. Se nota que inviertes bastante tiempo en el desarrollo espiritual, en conocerte bien. ¿Y cómo sientes tú o cuál es tu relación personal con el mundo espiritual? Al final, a mí lo que el mundo espiritual me ayudó, y le llamamos espiritual a veces es una palabra que la gente relaciona de una forma muy esotérica, como algo que se aleja de uno cuando todo el mundo está conectado con esa parte, pero está tan camuflada, está tan enterrada con todo el ruido, con todo lo material, con todo lo superficial, con toda la autoexigencia en la que nos sentimos envueltas en el día a día, que al final es difícil conectar con esa parte espiritual a no ser que le dejemos un espacio de tiempo. Entonces, yo en ese proceso, como te digo, empecé con lo básico, que al final es dejarte espacios para ti, aprender a estar sola en silencio. ¿Qué ocurre cuando estás sola en silencio? Empecé a meditar, empecé a hacer prácticas más relacionadas con la conexión y la tranquilidad, no tanto con la fuerza y la acción, que también lo complemento a día de hoy, pero empecé con un proceso, como digo, de ejercicios, de actividades que me ayudaban mucho a estar en calma, a conectar y a dar con mi verdad, porque al final la espiritualidad no es más que dar con tu verdad, ¿no? No con eso que te dicen que eres o con eso que se supone que esperan de ti y tienes que cumplir con responsabilidades, con autoexigencia, sino con quién eres realmente, qué te apetece, qué sientes, por qué haces lo que haces, para qué haces lo que haces, qué te hace bien, qué te hace mal, qué te suma, qué te resta. Al final no intentar formar parte del sistema o de lo que todo el mundo hace, sino intentar conectar más con tu verdad, con cómo tú te sientes. ¿Qué te aumenta la vibración? ¿Qué te eleva? ¿Qué te drena? Son sensaciones que vas descubriendo, todo esto le llaman espiritualidad, pero al final es básicamente una conexión contigo misma, le puedes llamar como quieras, y a mí eso, como digo, me ayudó en todo este proceso de desarrollo personal y encontrar mi calma, que al final creo que en todo lo que hacemos, el objetivo de todo el ser humano, aunque con más o menos conciencia, es vivir en calma. Puedes tener millones y tu empresa facturar millones, y conozco a gente que es muy rica en cuanto a lo material, pero son totalmente vacíos y totalmente infelices en cuanto a su emoción, ¿no? En cuanto a su conexión. No hay calma en ellos, no hay ruido, no hay mucho ruido, no hay momentos de calma, de tranquilidad. Hay mucho sufrimiento. Entonces, creo que el objetivo es encontrar esa calma y buscar la forma de conectar con nosotros. Aparte de todo lo que hay que hacer en este plano terrenal que también toca, ¿no? De hecho, en este podcast conectamos el mundo material con el mundo material y hablamos sobre la importancia de cuidar tanto lo que hacemos, tanto nuestro cuerpo físico también, pero también la parte mental, emocional, energética. Y de hecho, en el centro hacemos diagnóstico profundo y terapias que están basadas en esto, que para identificar los frenos, para poder resolver algunos retos, hay que identificar los frenos tanto a nivel mental, emocional, energético y también estratégico, para que los emprendedores puedan ver resultados tangibles y no sufrir esta frustración, no sentir esta frustración, ¿qué hago mal? Porque simplemente no tienes en cuenta algunos factores invisibles que influyen también en los resultados que tienes. Entonces, mi pregunta para ti consiste en esto. ¿Por qué crees que todavía hay muchos empresarios que prefieren invertir en marketing, en estrategia, hacer, pero no invierten y no ven la importancia de invertir en, por ejemplo, en terapias psicológicas, en cuidar la mente, en identificar qué traumas emocionales pueden también influir en calidad de su vida?
Bueno, yo creo que hablo siempre desde la experiencia personal o hablo también un poco desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser la verdad. Es mi opinión, ¿no? O mis sensaciones a día de hoy. Creo que el mundo espiritual, la parte más energética, la parte más con las conexiones hacia nosotros mismos, el mundo emocional, se podría decir, se ha introducido o le hemos prestado atención en los últimos 5 años, quizás. Es decir, llevamos más de 30.000 años siendo lo contrario. Entonces, cuando de repente introducimos una nueva información en el sistema, esto implica que hay un proceso de adaptación para todos los seres humanos. Entonces, a día de hoy yo siento y veo en el entorno que hay gente que, ok, me ha llegado una nueva información, sé que hay otras formas de emprender, sé que hay personas que conectan con el emprendimiento desde otro lado, pero a mí me está costando porque tengo una creencia, arrastro una creencia, un sistema en mi inconsciente que me dice que ese no es el camino, o que me dice, o que me pone básicamente límites, ¿no? Al final es como, hay veces que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para estar bien, ¿no? Y no somos capaces de accionar o no somos capaces de dejar ese espacio por todas esas creencias limitantes que sumamos en la mochila, que nos dicen que no, que tenemos que ser productivas todo el tiempo, que si no facturamos más que el año pasado es que no estamos haciendo las cosas bien, que si no cumplimos el A, B y C que hace el resto, que es invertir en marketing, invertir en hacer esto y esto, no voy a conseguir este éxito, ¿no? Que el éxito va relacionado a lo material y no a la calma, la conexión, a la coherencia que yo estoy actuando acorde a en mi día a día o en mi vida, ¿no? Entonces es como hay tanta desconexión en este sistema de creencias que traemos arraigado, que nos viene de esta vida nuestra, nos viene de nuestro clan familiar y nos viene de generaciones anteriores, que es normal que esté ahí un batiburillo de contradicciones, que es difícil, es muy, muy, muy difícil, muy jodido, muy complicado parar, cuestionarte a ti mismo, reflexionarte, ir en contra del sistema, romper con tus creencias y conectar con tu verdad, porque asusta, porque da muchísimo miedo. Entonces, sí podría decir que lo que ocurre, creo que es eso, que es una nueva información que se ha introducido en el sistema, que va a tener que ocurrir muchas cosas y vamos a tener que dejar un espacio de tiempo para que se coloque, para que la gente la integre y se abra más a recibir este tipo de, como digo, de información. Le llamo información porque para mí es información, ¿no? Para conectar en emprendimiento, incluso en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, desde otro punto, de un punto mucho más energético, espiritual, consciente, cada uno el nombre que le quiera poner. ¿Y tú crees que los logros que ves ahora en tu vida tienen la relación directa con este trabajo espiritual que hiciste, con esta búsqueda, con este proceso de autoconocimiento, con identificar estas creencias y después neutralizarlas? Sin lugar a duda. O sea, sin lugar a duda. Es cierto que si yo hago memoria, que hago siempre mucho trabajo de reconectar con el presente, pero también recordar de dónde vengo y proyectarme hacia dónde voy, ¿no? Entonces, en ese recordar dónde vengo, he hecho también trabajo de decir, de ponerle conciencia cuál ha sido el camino de Corina, ¿no? Y es cierto que desde bien pequeña yo siempre he conectado mucho con mi propia identidad. Es decir, siempre he tenido facilidad de conectar con mi intuición y hacer mucho caso a mi intuición en todo lo que es emprendimiento. Entonces se podría decir que hubo una parte más genuina que ha venido y ha nacido conmigo, que es la parte de la conexión mía con mi intuición muy fuerte, muy arraigada, y luego una parte de trabajo, por supuestísimo, personal, de dedicarle tiempo, energía, dinero a distintas herramientas, distintas terapias, lo he probado todo. Eso me interesaría saber qué es lo que probaste. No digo a la gente que lo haga, ¿vale? Por favor, esto no soy referencia. Quizás en algunas cosas pueda ser un poco de ejemplo, pero en algunas otras ya os puedo decir que no. Para quien le guste la astrología, soy Leona, ascendente a Piscis, con luna en Capricornio. Eso implica, que hay una parte mía muy conectada y muy en el aire siempre, y hay una parte muy terrenal que necesita analizarlo todo, necesita saber todo y estructurarlo todo y saber entender, sobre todo, una parte que me hace ser muy tierra. Eso implica que al final, y eso sumado a mi forma de ser, implica que soy una persona que siempre ha sido de me lo creo todo y nada a la vez, ¿no? Entonces necesito probar las cosas por mí misma, no me importa lo que tú me cuentes. Es como necesito comprobarlo. Y luego
sin juicio, quedarme con aquello que me haya servido para seguir avanzando, ¿no? Aunque el resto de información no me haya supuesto ningún cambio. Desde esa perspectiva siempre he sido de probarlo todo, ¿no? Entonces, probé, por supuesto, herramientas base, como son desarrollo personal y tener mi etapa de leerme libros, pero absorber libros de desarrollo personal de todo tipo. Empecé en 2015 a través de una catarsis también personal que tuve, con una ruptura bastante fuerte. Y luego, en mi parte más energética y más espiritual, ahí ya empecé a probar otro tipo de herramientas. Diseño humano, astrología, carta natal, registros akáshicos, árbol transgeneracional, distintas, meditaciones sanadoras. He probado también algún tipo de consumo, tanto químico como natural, de medicinas ancestrales. Es decir, he tenido viajes profundos con distintas herramientas. ¿Ayahuasca? No, hice el sapito. La ayahuasca todavía no la hice. La tengo ahí en la lista, pero soy de las que dice, vendrá cuando llegue el momento, llegará, ¿no? Sí. Estas herramientas siempre me han llegado, nunca las he ido a buscar. Han sido cosas que me han llegado y dicho, pues me abro a probar, ¿no? Y entonces ha habido un proceso como de probar muchas cosas, de quedarme con aquellas cosas que a mí personalmente me sirven y luego transformarlas a la forma de ser de cada una, ¿no? O aplicarlas según el criterio de cada una o según como cada una se sienta cómoda en esa información. Pero ¿qué es lo que exactamente descubriste cuando utilizabas estas herramientas? ¿Qué es lo que te impactó cuando dijiste, wow, no lo pensaba, eso me ayuda mucho a resolver el reto que tengo? Claro, a mí personalmente, por ejemplo, momentos importantes fue reconocer programas que estaban activos en mí, un programa fuerte de no suficiencia, un programa fuerte de invisibilidad, reconocer cuáles eran esos patrones de los cuales yo actuaba, qué hacía que el sistema se activase, bajo qué circunstancias, y de esa forma yo podía identificar qué es lo que tenía que empezar a ponerle conciencia para evitar que esa parte de ego, que esa parte de sufrimiento kármico actúe acorde a mí, ¿no? Que se ponga en primera posición y barra y se lleve por delante a donde yo me quiero proyectar, ¿no? O todo el trabajo personal que estoy haciendo. Eso, por ejemplo, fue un gran cambio, ¿no? Esto también se pudo aplicar en el ámbito de la pareja también, ¿no? Esto, al final, este programa se distribuía en todas las áreas, en el área laboral, en la pareja, en la personal, en todo. Por ejemplo, son cosas sencillas que realmente no tienen por qué ser herramientas espirituales. Como digo, puedes llegar a este mismo punto de inflexión si le pones la parte tierra, que como buena Capri también la introducía, la parte psicológica le da todo el sentido también, ¿no? Lo que pasa es que, yo conecté con estas herramientas y las descubrí de una parte más espiritual. Se puede también llegar a ellas de una parte mucho más metódica o de una parte mucho más terrenal, con herramientas de psicología, terapia, en fin. Sí. Terapia también hice. Estuve en terapia durante 5 meses. ¿Y podrías destacar alguna herramienta que realmente te ayudó a ver los cambios tangibles en tu vida o todas las herramientas te ayudaron en algo? Es que todas me ayudaron en algo. Mira, yo empecé por la parte astrológica, que era lo que más podía llegar a comprender. No era tan elevado de la conexión. Era como, empecé por la astrología. Wow, me hice una carta natal. Me hice varias, ¿vale? Porque tenía que comparar si todas me decían lo mismo. Fíjate cómo funciona mi mente a veces, ¿no? Que como que necesitas tener el análisis de todo lo que pasa, ¿no? Y asegurarme que eso es cierto. Como poner a prueba las cosas a veces, ¿no? Entonces, empecé por la parte astrológica, empecé a entender de dónde viene la astrología, empecé a entender que quizás tiene mucho más sentido, mucho más coherencia de lo que nos podemos llegar a imaginar, que no es tan espiritual, sino que también tiene una parte muy terrenal que puede llegar a entenderse. La parte astrológica personalmente me ayudó y a día de hoy la sigo aplicando porque me encanta, me ayudó mucho a entenderme, a comprenderme, y para mí son herramientas más de desarrollo personal, de autoconocimiento. Y esa fue mi primera toma de contacto, se podría decir, con la parte más fuera de lo material. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? ¿Qué me pueden decir los astros? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque de hecho, yo trabajo 17 años en marketing y utilizo astrología en marketing, porque cómo puedes destacar, cómo puedes saber qué tipo de personas estás atrayendo, cuál es tu público objetivo ideal realmente, porque sueles atraer
este tipo de personas, a quién realmente puedes ayudar y qué necesidades tienen estas personas y cómo tú puedes destacar solo a través de este proceso de autoconocimiento profundo, por ejemplo, utilizando astrología o diseño humano también, pero Sí. yo como la herramienta, como me formé como astróloga profesional, también bueno. sí, intuitivamente lo hice simplemente para descubrir algo nuevo sobre mí misma, por curiosidad, pero después descubrí que pues encaja, o sea, marketing y astrología, porque así puedes definir una estrategia alineada con el ser, con personalidad de una persona, y así acortas el camino hacia lo que quiere conseguir una persona, porque si no, ¿cómo puedes demostrarte con total autenticidad? Porque me encanta tu frase que sueles utilizar, que no existe una mayor belleza que demostrarte auténtica, ¿no? Demostrarse auténtico. Pero para que podamos demostrarnos al 100% auténticas, también tenemos que vivir este proceso de autoconocimiento profundo para saber, ¿no? Entonces, por eso me encanta tu forma de ver, ¿no? O sea, este camino, y tú, aparte de astrología, aparte de constelaciones, sé que utilizabas constelaciones, sí, también. ¿Alguna vez utilizabas algunas herramientas que tienen que ver con la energía, sanación energética o algo que es más, se trata más de lo intangible, que no se ve, pero... Sí, hay cosas, como digo, hay cosas que no te sé explicar, o la gente, es difícil hasta que no la experimentas, no sabes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice una sanación de útero con una de mis maestras espirituales y realmente fue muy transformador el hecho de, primero, que era algo tangible, o sea, yo era una persona que sufría mucho cada vez que tenía la menstruación mensualmente y era horrible el pasar por ese proceso mes a mes, de pasarlo tan mal, tener los dolores muy fuertes, y anímicamente me tocaba mucho, ¿no? Y después de esa limpieza que hice, que fueron 3 sesiones, 3 meses, desaparecer todo ese dolor, desaparecer toda esa fatiga, desaparecer toda, y decir, wow, o sea, han sido 3 sesiones, es verdad que han sido 3 meditaciones muy profundas, es cierto que yo conecté mucho con ese viaje que hice en esas 3 meditaciones, es cierto que la maestra que tengo y con la que lo hice es una maestra muy especializada en ello y con mucho conocimiento, pero la realidad es que funcionó. O sea, después de esa experiencia yo dije, wow, esto es increíble, ¿no? ¿Cuánto hay que no sabemos y cuánto nos estamos perdiendo simplemente por no abrirnos a sentir? Porque hay veces que no hace falta comprender, simplemente hay que abrirse a sentir y experimentar. Y desde esa propia experiencia, simplemente avanzar. No hace falta juzgar, comprenderlo todo, etiquetarlo todo, y lo dice una que le cuesta, porque a veces necesito entender las cosas, o al menos, no tanto para mí, porque siempre me ha pasado que no necesito entender las cosas para mí, porque yo las siento, las recibo y wow, sino porque como tengo la maldita necesidad de tener que compartir aquello que a mí me ha funcionado todo el rato, claro. ¿Cómo traslado esto? ¿Cómo traduzco esto en palabras? Sí. ¿Cómo hago esto? Esa es mi dificultad siempre. Porque es cierto que yo conecto muy fácilmente con este tipo de experiencias que he tenido, y me cuesta mucho, quizá por eso tampoco las comparto mucho por redes o demás, porque me cuesta poner palabras a ciertas cosas que he experimentado y no te les sé explicar. O sea, no sé explicarte cómo ha sido, cómo he sentido, cómo he viajado, las sensaciones, los cambios tan profundos que ha habido, porque es difícil poner palabras cuando hay cosas tan profundas que ocurren en una misma, ¿no? Sí, tal cual. Experiencias tan fuertes. ¿Y cuándo ha sido este momento de despertar tuyo? Porque antes tú no invertías tanto tiempo, ¿no?, en el tema de desarrollo tan profundo a nivel personal, no utilizabas tantas herramientas de autoconocimiento. ¿Tú te acuerdas aquel momento cuando ha sido este momento de despertar para ti, despertar espiritual? Claro, yo antes es cierto que utilizaba muchas herramientas, al final, que podía tangibilizar. Eran más herramientas de cómo optimizar tu tiempo, cómo sacarte mayor partido, mayor rentabilidad. Era cómo ser líder de mi tiempo y de mi vida, pero desde un plano material, se podría decir. Entonces, durante muchos años estuve muy enfocada ahí.
en ese tipo de lecturas o en ese tipo de consumo, ¿no? Y luego ya a raíz de una experiencia, creo que a medida que te escuchaba, porque esto nunca lo he analizado, pero a medida que te escuchaba, siempre hago caso a mi intuición, y la primera imagen que me ha venido fue, hará unos, sí, yo creo que 4 años, más o menos. Sí, creo que unos 4 años, donde yo fui a un primer retiro de emprendimiento consciente. Entonces ahí vi con un perfil de personas. Yo que venía del mundo más, como te digo, más enfocado a ir a eventos o a sitios donde se hacía, coworking, donde todo son estadísticas, análisis, datos, es como demasiado energía masculina y demasiado de acción, demasiado de material, a irme a estar con un perfil de personas que trabajaban desde su liderazgo, pero de una forma mucho más amorosa, consciente, con herramientas, como digo, más de conexión, más espirituales. Y yo de repente en ese retiro recuerdo que me sentí primero como en casa, me sentí súper comprendida porque dije, vale, no estoy loca, o sea, llevo totalmente sintiéndome incómoda en todo este proceso de emprender desde un lado donde no conecto, donde por más que lo intento, por más que consumo información, no siento conectada con esta vibra, no me gusta la forma en la que se hace, no conecto y yo me sentía rara, diferente por ello. Entonces, de repente conectar con este otro lado de perfiles que hacían este trabajo, del cual yo me sentí como en casa y ahí despertó toda esa curiosidad. ¿De dónde vienen estas herramientas? ¿Cómo las aplicáis? ¿Desde cuándo? Intentar con perfiles que tienen una experiencia increíble y meterme de lleno porque como buena también ascendente Piscis, cuando me da por algo, ahí me meto, ¿no? Y se podría decir que fue ese el momento de impas, de conectar con personas que vibraban y conectaban desde un lugar mucho más consciente que el mío. ¿Y crees que no existen casualidades o existen? ¿Es todo lo que pasó en aquel momento? ¿Ha sido por casualidad o qué? No, nada es casual, todo es causal. Eso es algo que siempre me recuerdo y que siento que a día de hoy tengo bastante integrado, ¿no? Todo es un cúmulo de causalidades y atraemos todo aquello que nos ocurre, ¿no? Entonces, yo siempre cada día me levanto por la mañana, me hago mi breve meditación y me digo en alto, me abro a recibir toda la abundancia, las calibraciones elevadas y todas las bendiciones que el universo me venga a brindar hoy y estaré abierta a recibirlo, ¿no? Me abro siempre a elevar mi energía por las mañanas para empezar el día atrayendo a nivel vibracional energético todo aquello que yo ya vibro, ¿no? Que ya soy, que ya fomento, que yo ya manifiesto de entrada. Para quien sienta conexiones o para quien crea en las energías, al final, aparte de que ya está más que demostrado también, aunque a veces le cueste poner a una palabras, intentar calibrar y elevar la propia energía para que todo se sincronice con ello. Me encanta escucharte porque hay tan pocos emprendedores, empresarias que hablan sobre los temas, sobre la energía y sobre estos temas, porque muy a menudo pues todo el mundo está enfocado en la estrategia, accionar, pero cuando empieza a hablar sobre la energía, a veces me miran así, Alexandra, pero vale, energía, sanación energética, sincronidades. Total. Por eso me encanta escucharte. Y de hecho quería contarte mi historia también, porque yo no miro nunca televisión, ni en Rusia, ni en España, y te descubrí a través del podcast de Marian Gamboa, y después en la misma semana te veo a través del podcast de mi amiga Sandra Ferrer, y conecté conecté de repente con tu energía, o sea, sentí que tenemos la energía muy parecida, o sea, tú transmites cuando comunicas la energía tan amorosa que conecté contigo como, es difícil explicarlo, es como una conexión muy profunda a nivel espiritual, es algo como de corazón a corazón y sentí, mira, que me encantaría entrevistar a Corina y de repente esta misma semana quedo con nuestro amigo Pere y él me está diciendo, ¿sabes que conocí a Corina? Y yo, Entonces, total. Entonces, yo creo que la vida siempre nos demuestra a través de estas sincronidades y a través de estas intuiciones que pueden salir, a través de estas sensaciones, qué camino tenemos que seguir, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo sientes tú? Totalmente.
A veces cuesta comprender porque te cuentan historias que hasta que no las decides, porque eso todo es cuestión de decidir, experimentar en propia carne y ponerle conciencia a eso que estás viviendo, quizás no te das cuenta de que tienes el poder en tu mano y que literalmente somos seres manifestadores todo el rato, le pongamos conciencia o no. Tú manifiestas todo el rato. Lo que pasa es que si le pones conciencia y esa manifestación la llevas y la direccionas hacia donde tú quieres, evidentemente el retorno va a ser acercarte a aquello que deseas. Si por lo contrario no la proyectas, si hoy tienes un día malo o una etapa mala y en el consciente estás manifestando, calibrando una energía baja y por lo tanto estás trayendo que te ocurran cosas que vibren y calibren esa propia energía que tú estás creando, ¿no? Por lo tanto somos seres manifestadores, queramos o no queramos, consciente o inconscientemente. Cuando reconocemos ese poder que tenemos, cuando le damos ese valor y esa importancia a ese poder que todos tenemos, ahí es cuando podemos intentar, como digo, entender cómo funciona. Hay mucha parte explicativa y mucha parte de ciencia también detrás de una manifestación. Averigua, estudia, analiza, aplícalo y ponle conciencia. Esta misma mañana, por ejemplo, vengo antes de la entrevista a hacerme el láser y fíjate, a la chica que me atendió, siempre suele ser la misma, pero hoy había otra chica diferente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Y entonces a mí me gusta mucho, bueno, charlar y conocer a las personas. Le preguntaba cómo estaba y demás, nos pusimos a charlar y me dice, a todo esto, la comunicación coge un poquito de confianza. Claro. Y ella me comentaba que había estado, dice, ¿te puedes creer? Salió el tema de las energías, por supuesto. Y dice, ¿te puedes creer que estaba hablando con un chico? No, miento. Yo llevo quedando con un chico 1 año y medio. Dice, y llega un punto donde, como estoy trabajándome toda la parte energética y toda la parte más de introspección y más espiritual conmigo, he reconocido que sigo quedando con este chico cuando no hay ningún tipo de compromiso por su parte, sencillamente porque no sé estar sola o porque quiero recibir cariño, ¿no? Justo en el momento que me decido soltarlo, que me tomo conciencia de que esta persona no me está sumando y decido soltarla, tomo la decisión, me lo digo, ya no quiero más, voy a soltar a esta persona. Y esa misma noche sueño con un chico que a mí siempre me gustó, pero que nunca hablé con él, que nos seguimos en Instagram, pero nunca he hablado con él, y hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de él. Sueño con él y a los 2 días recibo un mensaje donde me invita a quedar. Dice, y anoche fue mi primera cita con él. Entonces, ahí es donde ocurre, como digo, esto ha ocurrido hoy, esta mañana, justo antes de esta reunión. Esto ocurre todo en rato, a todas horas. Es decir, ¿qué es casual? No es casual, nada es casual, todo es causal, causa-efecto. Cuando ella decidió soltar, le puso conciencia y dijo, hasta aquí. Fíjate, el inconsciente, como le mandó cierta información, sincronicidades, es creer un poco las energías y la magia de la vida, que es maravillosa, y cómo este chico le escribe, le conecta y quedan, ¿no? Entonces, esto ocurre todo el rato, todas horas, y nos ocurre a todos, no solo a esta chica, a ti o a mí, es que nos ocurre a todos. Lo que pasa es que como no le ponemos conciencia y cuando ocurren las cosas es, ¡qué casualidad! No, mi amor, nada es casualidad. Todo es un cúmulo de sincronicidades. Entonces, cuanto más conciencia le pongamos a esto y más lo tomemos como normal, no como algo también esotérico, algo mágico, creo que a veces lo ponemos la gente nos lo vende como algo tan apartado del ser, como que tienes que ser un ser erudito para poder llegar a manifestar. No, mi amor, eres un ser manifestador todo el rato. Claro. Todo el rato. Entonces, simplemente ponle conciencia y dedican un poquito de espacio y del tiempo para entender cómo funciona. Sí, sí, sí. Hace poco leí que para impulsar estas sincronicidades, para ver qué es lo que nos demuestra la vida, es muy importante elevar el nivel de nuestra energía vital. O sea, cuando estamos de bajón, o sea, nos cuesta ver y nos cuesta atraer estas sincronicidades que nos van a mostrar el camino correcto. Entonces, tú sientes en tu vida cuando estás de bajón que cómo no fluye todo, y al revés, cuando consigues elevar tu energía vital, empieza a fluir todo más fácil. ¿Lo sientes? Sí, o sea, con el paso del tiempo, esto ha sido también un proceso de la propia experiencia y lo vas trabajando y lo vas perfeccionando y lo vas mejorando. Con el paso del tiempo, sobre todo, empiezo a como tomar conciencia, como salirme de la historia de Corina, la película de Corina y la realidad de Corina para ser el ojo objetivo, el ojo narrador. Entonces, esto es una práctica también que practico generalmente a diario, ¿vale? Ha habido etapas. No, no siempre estoy tan conectada, no siempre
soy tan aplicada con mis herramientas, tengo etapas donde tengo más conexión y tengo etapas donde cuando no respeto este tipo de herramientas, que ahora si quieres hablamos de cuáles son porque son sencillas de aplicar, cuando no respeto este tipo de herramientas y no respeto este tipo de rituales o hábitos, se podría decir, entonces entro en estado de más ruido. Entro en estado donde el entorno quizás controla un poquito más a Corina y no es Corina quien es capaz de salirse de lo que le ocurre al entorno, ¿no? Entonces, al final mi reto diario y mi reto personal, como todo ser humano creo, y sobre todo personas que al final, como nosotras, es muy fácil estar constantemente conectadas sola en la montaña. Entonces, como al final se trata de llevarlo a la experiencia real, que es esta, donde diariamente estamos en contacto con personas, trabajamos, sacamos adelante nuestros proyectos, atravesamos dificultades para posicionarnos, para conseguir nuestros logros, pues evidentemente el trabajo que requiere una y el compromiso que requiere una debe ser diario y debe ser un reto, como digo, consciente y diario, o sea, continuo. No tiene que haber parón o pausas para este estado de conexión. Personalmente, ha habido momentos de pausas o momentos de impas donde he desconectado de este estado y lo noto porque estoy cansada constantemente, duermo mal, me dejo llevar más por las emociones impulsivas, entro quizás en estados de agarrarme un pensamiento y meterme en el pensamiento y quedarme quizás tiempo divagando en un pensamiento y cuando me doy cuenta de eso algo digo, wow, o sea, ¿cuánto tiempo llevo dándole vueltas a lo mismo? ¿Sabes? Algo que no ha ocurrido, que no ha pasado, Claro. que es como, ¿en qué momento me he desconectado tanto, no? Pero, por ejemplo, ahora en abril he estado un mes fuera, he estado un mes de acción, que esto me suele ocurrir, por eso digo que a veces conecto con la Corina que acciona. En todo momento de mucho trabajo, de viajes, de romper por completo con la rutina, Corina entró en ruido y Corina entró en bucle mental, entra en mente. Ahora Corina sale de ese estado y vuelve a su lugar, vuelve a su rutina, a su casa, a su tranquilidad, pone su orden y conecta el otro lado, ¿no? Entonces creo que es un reto personal, o sea, creo que es un reto diario que todo el mundo lleva, que todo el mundo tiene, y que es cuestión ya a nivel personal del compromiso y niveles de conexión y etapas, porque todo creo que es fluctuante. Nada es, podemos creer que ya lo tenemos súper dominado y que, increíble esta etapa que estoy viviendo y ya soy súper espiritual. Y la vida te hace tas, y te vuelve a colocar en un sitio de reto. Total, esto ocurre todo el rato, entonces creo que el reto está en ser constantes, en permitirnos, eso es cuando ocurran esas etapas, simplemente yo siempre me digo, ok, has vivido esta etapa, has estado un mes estresada, has permitido que las emociones decidan por ti, has estado un mes un poquito más drenada de lo costumbre, no te preocupes, mi amor, siempre me digo, ya sabes a qué herramientas tienes que acogerte para volver a tu lugar, ¿no? Entonces, al menos siempre está el saber cómo volver a conectar, a qué herramientas puedo aplicar, cuáles son esos hábitos que tengo que implementar para volver a estar en mi estado de elevación. Yo sé que lo explicas también en tu libro, ¿Quién coño soy? Y por eso me gustaría destacar un poco este mensaje que comunicas a través del libro también, para que nos cuentes un poco para quién está creado este libro y también, obviamente, qué es lo que te ayuda a ti conectar, porque es algo importante, es algo que puede ayudar a muchas personas, a muchos empresarios, expertos. El libro ¿Quién coño soy? Al final es la guía es ¿Quién coño soy? La guía que necesitas para aprender a quererte. Es un libro que decidí escribir más de mí para mí. La verdad, es una guía incluso a la que yo recurro en esos momentos de ruido o de desconexión, porque el día de hoy yo lo sigo teniendo. Ya digo, vengo de un mes de abril bastante movidito, bastante. Y yo lo que quería era redactar, escribir, plasmar, se podría decir, un libro que no solo te dijese a dónde podías llegar, sino que te explicase el cómo, ¿no? Yo que he sido y sigo siendo una fiel consumista de libros de autoterapia, autodesarrollo, crecimiento y demás, aunque ahora me he pasado más a libros más espirituales, pero sigo siendo fiel consumista. Al final me di cuenta que a mí siempre lo que me faltaba era, ok, me estás explicando dónde puedo llegar, pero no me estás diciendo cómo, ¿no? O sea, ¿qué herramientas puedo aplicar hoy? Si yo ya estoy hoy en un estado anímico regular, si yo hoy llevo una etapa de muy baja autoestima, si yo reconozco que tengo carencias, que tengo un programa de insuficiencia activo en mí,
si ya ciertas cosas ya las tengo y ya las reconozco, ¿cómo empiezo hoy a aplicarlas, no? ¿Cómo empiezo hoy mi trabajo? Entonces, a mí lo que me faltaba de otros libros era esas herramientas. Y es lo que yo plasmé en el libro, ¿no? Yo que personalmente he pasado por esos momentos de depresión, he pasado por momentos de sensaciones muy tristes, de sufrimiento, bueno, de abandono, de rupturas. He pasado por un programa de insuficiencia muy profundo que duró mucho tiempo en mí, y eso implicó pues, que a nivel personal mis vínculos o las relaciones que yo dejaba entrar en mi vida fuesen muy limitantes. Entonces, yo personalmente, siempre hablo de la experiencia personal, es lo que me hubiese gustado tener en mi mano en momentos donde he pasado por esas crisis, esas catarsis, ¿no? Y aunque no estés en ese proceso de catarsis, siguen siendo a día de hoy herramientas que yo reconecto y aplico siempre que lo necesito, algunas más a diario, otras no tan a diario, pero que a mí me ayudan muchísimo a conectar y volver otra vez a mí, recordarme quién soy, qué me hace feliz, qué me conecta, cómo elevar mi energía, cómo decidir en base a mi verdad y no a la verdad de otros, no dejarme llevar tanto por las emociones, sino utilizar también más la parte racional en aquellas decisiones que tomo. Entonces se podría decir que es un libro realmente para quien quiera crecimiento y para quien quiera conocerse más. Es un libro para todo el mundo que esté sincronizado con eso. ¿Y qué herramientas podrías destacar ahora? ¿Qué es lo que te ayuda normalmente a conectar con tu esencia, a sentirte más alineada con tu ser? Hay herramientas que quizás son más prácticas, más de pararte y poner acción y seguir el paso a paso que te indico para accionarlas, y requiere de que dejes de leer, que te apartes y que respondas con sinceridad y que conectes. Hay herramientas que son un poquito más espirituales y hay otras herramientas que simplemente son toma de conciencia, ¿no? La primera que hablo en el libro es siempre empiezo atajando por las creencias, porque es de donde se mueve todo, de donde nosotros dirigimos en nuestra vida, desde donde nosotros hablamos, exponemos y decidimos, dinámicas incluso inconscientes que tenemos tan integradas que actúan sobre nosotros sin nosotros darle ese permiso, sin ponerle la conciencia, hasta herramientas más relacionadas con la pareja, ¿no? En la tarea 5 hay una herramienta relacionada con la pareja que se llama La pareja que mereces, que la primera vez que yo hice este ejercicio con mi maestra espiritual, me voló un poquito la cabeza. Que te ayudan básicamente porque al final la pareja que elegimos a nuestro lado es la pareja que nos representa, ¿no? Esa pareja representa el merecimiento, que tanto estima, que tanto reconocimiento y que tanto valor nos damos, ¿no? Yo no le puse conciencia hasta hace unos años atrás que empecé a trabajar esta parte de la pareja, donde a nivel personal tomé conciencia que estaba repitiendo un patrón de perfil narcisista en base a mi propia baja estima que me tenía, y eso implicó empezar a trabajar desde mi propio programa para solventarlo y para partir de ahí manifestar y proyectar qué era eso que yo merecía para poder atraer la pareja que yo sentía merecer, ¿no? Entonces es una herramienta bastante sencilla de hacer, que simplemente le pones un poquito más de conciencia a aquello que estás atrayendo y que estás mereciendo o creyendo merecer, ¿no? En el inconsciente. Entonces son distintas herramientas, y luego hay algunas más sencillitas que son al final herramientas del día a día, como son la meditación. Siempre invito a las personas a que no hace falta que sea mucho rato, para nada, no hace falta que se le pongan complicado, que empiece por lo fácil. 10 minutos a la mañana cuando te levantas, 10 minutos antes de que te entre sueño, a ser posible, ¿no? Puede ser incluso antes de la cena, puede ser justo después de la cena, pero que justo no sea el momento de meterte en la cama, a no ser que no tengas demasiado sueño, para intentar que esa meditación sea más de conexión, ¿no? 10 minutitos, no hace falta más, puede ser la guiada, puedes estar concentrada en tus respiraciones, empezar por cosas fáciles, ¿no? Otras herramientas como es la práctica de la soledad, de aprender a estar con una misma, herramientas que sean más conectadas con la creatividad, que es aquello que te conecta contigo, a través de la escritura, a través del baile, cualquier tipo de arte que ayuda a que te conectes, ¿no? Cómo tener esos espacios y construir esos espacios para introducir esta parte creativa en tu día a día, por pequeña que sea, y dejar ese espacio a la conexión y a la creatividad desde otro punto. Son pequeñas herramientas, algunas conectarán más, otras conectarán menos, otras hay gente que las tiene integradísimas, otras que serán nuevas, pero ya te digo, hay bastante información interesante. Quería compartir contigo una información que descubrí también cuando trabajaba en la terapia ancestral, y también lo descubrí en astrología, que se puede ver que
a algunas personas realmente le cuesta mucho meditar. No sé si alguna vez te ha pasado cruzar con las personas que te dicen que, bueno, Corina, pero meditar yo entiendo que es algo muy, muy beneficioso para mí, pero me cuesta. Y eso puede pasar si nuestros ancestros, que tenemos esta memoria ancestral, si nuestros ancestros sufrieron en el momento cuando estaban como en otra dimensión, es decir, cuando soltaron el control y hacían algo que les llevó a otra dimensión. Y entonces, si pasó algo grave, algo peligroso para nuestros ancestros, podemos tener esta memoria ancestral que se activa en el momento cuando soltamos el control y tenemos que relajar la mente y estar como en otra dimensión meditando. Entonces, por eso hay muchas personas que sienten resistencias a la hora de meditar. Saben que es algo beneficioso, pero les cuesta. Y por eso también siempre digo que hay factores invisibles y este proceso de autoconocernos, de conocer también qué traumas emocionales podemos tener y que tienen relación con nuestros ancestros, es algo que nos después puede liberar mucha energía, porque todo esto se puede transformar, se puede sanar. Y por eso también quería preguntarte, para las personas que todavía no pueden meditar porque les cuesta, aparte de meditación, cuando tú estabas atravesando este momento tan complicado en tu vida, ¿qué es lo que te ayudó a salir a la luz? ¿Tú te acuerdas este momento cuando te sufriste estos miedos o sentiste esta oscuridad? ¿Qué es lo que te ayudó a superar estos miedos y esta oscuridad para poder salir a la luz? ¿Te acuerdas aquel momento? Sí, tuve varios momentos de catarsis, como te digo, o sea, como decíamos antes, la vida no es lineal, ¿no? Es un tobogán. Y es cierto, yo personalmente también, cuando he estado en momentos de mucho ruido, o de catarsis, o de mucha inquietud y quizás en un estado pues se podría decir de sufrimiento, meditar era una tarea muy complicada. Es más, yo recuerdo las primeras veces cuando yo empecé a meditar en esos años donde tampoco había mucha información. Hoy en día hay de todo, por suerte, y podemos encontrar meditaciones en todas partes, entenderlas, diferentes, en fin, hay tanta variedad. En ese momento no había prácticamente información y recuerdo que empecé a meditar sin mucha información y simplemente entraba directamente en estado de ansiedad. O sea, conectaba con la ansiedad en cuanto intentaba meditar. Por lo tanto, me desconectaba y me aumentaba ese sufrimiento en el cuerpo. Entonces, comprendo que la meditación, según en qué momento estés, puede, no digo ser contraproducente, porque no dudo que la meditación sea contraproducente, pero puede que no te venga bien en ese momento, ¿no? Lo que sí yo a nivel personal sí he podido experimentar que para que entre nueva información o para limpiarme de información, necesito sacar. Creo que es sobre todo ahora donde estamos en un momento de interacción constante, de input, todo el rato, a todas horas, recibiendo información y recabando todo el rato. Creo que como tenemos un software instalado donde tenemos un límite, ¿no? Y donde no podemos estar todo el rato recibiendo la cantidad de input constantes que recibimos desde que nos levantamos de la cama, ¿no? Entonces creo que hay un momento importante que tiene que haber una limpieza. A nivel personal te puedo decir que cuando he notado esas liberaciones energéticas, como tú dices, de wow, de Dios, ahora me encuentro mucho mejor, era esto lo que necesitaba. Era básicamente apartarme del ruido. Creo que es el primer punto. A nivel personal fue lo que hice y lo que sigo haciendo cuando entro en momentos de, ya no llegan a ser catarsis como antes, pero llego momentos donde me estoy saturando, pauso, me aparto del ruido. Apartarme del ruido significa, me voy un fin de semana sola. O sea, no tecnología, te estoy hablando de no quiero recibir información externa, no llamadas con amigos, sola, tú y el mundo, y tu mundo interior. Te apartas del ruido. Y en ese lugar, en ese margen de tiempo que tengas, que mi recomendación es que al menos sea un día entero o 2 días enteros que te puedas apartar, el rato, o el rato que tengas, ¿no? Pero apartarte del ruido y sacar fuera. Sacar puede ser o verbalizarte la película que te estés queriendo contar o que te está queriendo contar tu cabeza en tercera persona. Esto es una herramienta que yo aplico mucho y generalmente en el día a día. Cuando voy a entrenar, todo el caminito de ir a entrenar, me voy hablando en alto en tercera persona.
lo que sea que tengo en mi cabeza, lo saco. El problema que se supone que estoy pensando o que me está drenando esa semana, lo expongo en tercera persona, como si le estuviese ocurriendo a alguien. Y como si ese consejo que le estoy dando es a mi mejor amiga, sacando de mi persona. Eso es un ejercicio, por ejemplo. Otra forma de liberación es la escritura. Se queda un poco de pereza al principio, sobre todo si eres una persona que no está acostumbrada a escribir, pero es un reto y te invito a que lo hagas porque la sensación que puedes sentir es muy liberadora. En esa escritura puedes literalmente expresar cómo te sientes, desde cuándo te sientes así, qué es lo que has creído que ha activado esa circunstancia, cuáles son las posibles soluciones reales que consideras que puede haber. De repente cuando escribes, los pensamientos dejan de divagar, escoges uno, le das forma física y lo sacas. Lo que la mente necesita de forma constante es vaciarse. Por eso es importante, nosotros es como una pila, ¿no? Es como una batería, se podría decir. Se recarga por la mañana, se carga, se carga, se carga y necesita en algún punto de la semana y a ser posible en el día, yo siempre digo que la vida se vive de a un día a la vez, a ser posible en el día, descargar esa información. En alto, escribiendo, una meditación, es decir, hay muchas formas, muchas herramientas de sacar esa información, pero es importante resetear nuestro software. Entonces, cuando no llevamos tiempo reseteándolo, ocurre la catarsis. Esto le ocurre a todo el mundo, que hay veces que uno se siente mal porque dice, wow, es que estoy mal, es que todo el mundo está en esa catarsis o la gran mayoría porque estamos en un sistema ahora mismo, como he dicho, que estamos saturadísimos de información y necesitamos hacer limpiezas diarias de información en nuestra mente. Nuestra mente no está adaptada a todos estos cambios que estamos viviendo. Entonces mi recomendación sería esa, es dedícate espacios de tiempo para sacar esa información y liberar todo eso que ya vas cargando, ¿no? Sí, sí, es súper poderoso, un ejercicio que realmente ayuda pues obtener más claridad mental. Pero ¿qué es lo que sueles hacer cuando te enfrentas con los nuevos retos? Porque obviamente la vida es un movimiento constante, es un cambio permanente y por eso siempre surgen algunos retos nuevos. Pero ¿qué haces cuando no sabes qué es lo que te puede ayudar en este momento a resolver este reto? ¿Dónde buscas las soluciones? Al final no podemos buscar todo el rato soluciones externas. Podemos buscar inspiración o simplemente dar con inspiración. De repente hacer un podcast, escuchas herramientas, ideas, voy a probar esto, ok. Pero en momentos donde estamos, como dices tú, ante un reto personal, laboral, la situación, lo que sea, a mí lo más sencillo y lo más simple y lo más fácil, entre comillas, pero que es muy retador para la gran mayoría de las personas, pero es fácil de implementar, es literal, me dejo un espacio de pensar. O sea, ya está, basta con eso. O sea, ayer, por ejemplo, lo hice. Ayer me cerré toda la tarde, dije, todo lo que tengo que hacer lo voy a hacer hasta esta hora. Luego, toda la tarde va a ser libre. Va a ser un espacio de pensar. No accionar. No se acciona. Da igual lo de la estimulación que de repente sienta para hacer esto o lo otro. No, no se acciona. Es toda mi tarde de pensar y reflexionar. Entonces, ahí en ese estado de pensar, donde yo estoy con mi folio en blanco, con mi música tranquila, que me pongo mi incienso, me pongo mi palo santo, veo cada uno como se quiere inspirar, estoy ahí conectada con mi folio en blanco y digo, vale, ¿qué es lo que a Corina le hace ruido? Apunto, sintetizan en una frase, en dos, en tres. Ok, o qué es lo que Corina, el reto que tiene Corina ahora laboral, ¿qué es lo que quiere hacer? Esto. ¿Qué opciones tiene para conseguirlo? Esto y esto y esto. ¿Qué es lo que no está dispuesta, bajo ningún límite, a aceptar? Esto, esto y esto. ¿Qué posibilidades tiene? O sea, me hago preguntas, pienso, reflexiono, aterrizo ideas y decido si las llevo adelante o no. No hace falta, no voy a accionar ese día, son tardes de pensar o mañanas o tal. Eso sí, siempre me dejo un espacio largo porque entro en bucle de contradicciones, pero en el momento que lo aterrizo sobre papel me da una paz y una claridad y una tranquilidad que no te lo puedo explicar. A veces lo que nos ocurre a la gran mayoría de los seres humanos, sobre todo a día de hoy en este momento de saturación masiva de información, es que no nos dejamos ratos de pensar. Estamos todo el rato ocupándonos, haciéndonos cosas. Haciendo. Si llegamos a tener un fin de semana libre, es como, bueno, después de toda la semana lo que quiero es desconectar, entonces pasamos de no parar de hacer cosas al máximo entretenimiento. Ahora estoy viendo películas, con amigos, todo el rato con gente, ocio, y el momento de reflexión, el momento de pensar qué leches está ocurriendo en tu cabeza o cómo vas a llevar a cabo eso que llevas ahí con el run run, cómo vas a llevar a cabo tu próximo reto laboral, cómo vas a llevar a cabo o vas a afrontar esta situación personal que está ocurriendo con tu pareja y llevas tanto tiempo enterrando
y qué tanto te pesa y posponiendo. ¿Cómo vas a llevar o sea, qué solución tienes ante esta situación que sabes que la semana que viene se te va a venir encima? Es decir, ¿cuál es ese momento de pensar y de reflexionar que nos dedicamos? No existe ese hábito en nosotros. Porque tener una mañana para pensar o una tarde para pensar sería como perder el tiempo para la gran mayoría de las personas. Y quizás es al revés, te sintetiza, te soluciona, te da claridad. Tener espacios libres de no hacer nada. Yo le llamo mis espacios de no hacer nada. Y le llamo mis espacios de no hacer nada para que mi mente relacione no hacer nada con es sano no hacer nada. Sin embargo, son las tardes o las mañanas de mayor productividad. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo llamo auto-coaching porque tú puedes pedir los servicios de un coach o hacerlo tú misma, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. ¿Y con qué reto se enfrenta Corina ahora en estos momentos? Pues mira, esto sí que es quizás algo que no he compartido hasta entonces. A nivel personal, te puedo decir que como somos seres en constante transformación y personalmente estoy siempre muy conectada con mi parte intuitiva, y yo hace ya bastante tiempo que estoy bastante fuera de redes sociales. Aunque se me ve activa, entre comillas, cada vez me cuesta más abrir una red social o compartir mis experiencias, mis conocimientos, mis aprendizajes o aquello que quiera compartir a una comunidad abierta donde no conecto ya con esa información que se mueve en redes sociales, ¿no? Y sobre todo con esa adicción que hay detrás de redes sociales. Entonces estoy intentando encontrar algún mecanismo que me permita, aunque sea una comunidad muchísimo más pequeña, me da igual cuántos, que conecten y calibren con la Corina de ahora, no con la Corina de hace años, ¿no? Que era más de accionar y estar siempre haciendo cosas y motivando, y esa coach ya acabó. Y ahora conecto desde otro lado, ¿no? Ahora he desarrollado otra parte de Corina que me encanta, que me siento mucho más conectada, que es una evolución de Corina y que siento compartir solo con aquellos que realmente conecten con esta energía y con esta forma de conciencia, o como se le quiera llamar. Entonces quiero salirme de redes sociales de alguna forma, buscar la manera de sacar a la comunidad, a aquellos que quieran formar parte de ahí y comunicar desde otro lugar, donde poder impartir, como te digo, talleres, directos, cero estructura, me quiero quitar de la estructura, quiero seguir teniendo esa libertad que tengo hasta ahora de poder elegir qué temáticas tocar, de qué tratar, de qué formas ponerlas, con qué herramientas, desde la total libertad, sin tener que venderte una formación o sin tener que venderte un curso. No quiero hacer nada de eso, en mi caso, a día de hoy no vibro con eso. Entonces mi reto ahora mismo es conectar con otra herramienta diferente que me permita tener este acceso a una comunidad más pequeñita, pero que vibre conmigo, y salirme básicamente de las redes sociales. Hablo de medio o largo plazo. Y seguir comunicando, pero desde un lugar que sea más íntimo y privado. Wow. Con una parte más profunda también de Corina, ¿no? Donde Corina se abra a compartir ciertas experiencias y cosas que quizás hasta ahora en redes no lo hago porque no me nace. Me nace compartirlos así. Sí, sí, tal cual, te entiendo. Y además consume mucha energía, ¿no? Cuando tienes que crear constantemente el contenido en redes sociales. Y yo conozco a muchos empresarios, empresarias que quemaron su energía por trabajar tanto, porque están involucrados en tantos procesos empresariales. Entonces, ¿cómo conseguiste tú este equilibrio? Porque yo creo que es algo valioso que podemos compartir, es de enseñar cómo lo conseguiste, no estar tan involucrada en los procesos de trabajo y mantener este equilibrio en todas áreas de tu vida para que puedas mejorar tu bienestar de forma verdadera. Claro. Sí te puedo decir, por ejemplo, es que al final todo es en base a la experiencia, ¿no? Hubo una parte de Corina que inconscientemente, creía que el poder tener el éxito quizás sea más relacionado a las cosas que ibas consiguiendo. Quizás por ese programa dirigido de insuficiencia daba igual hasta donde yo llegase lo que consiguiese, que la sensación de insatisfacción seguía estando ahí, ¿no? En 2021 te puedo decir que fue el año de mayor facturación mío, donde llegué a un objetivo muy grande, que era superar el 1.000.000, que para mí era inconcebible hacía años atrás. Incluso el año atrás era como, para mí era algo como, wow, un super logro. Sin embargo, cuando lo conseguí, no hubo nada. No hubo ningún cambio.
Fue uno de los años de mayor estrés de mi vida. Los siguientes años fueron igual. Entonces, te podría decir que en momentos donde más bienestar, se podría decir, o éxito, se podría decir en base a la visión de los demás, era cuando yo más drenada estaba, más vacía me sentía y más me dejaba envolver por esa energía, porque al final el problema está en saber parar. Y no, como no te sientes acompañada, como no sabes ni siquiera qué es lo que te está ocurriendo exactamente, ¿cómo paras una máquina con tanta fuerza, ¿no? Y que encima estás siendo reconocida y aplaudida por ello. ¿Cómo lo conseguiste? Claro, entonces por eso digo que fue un proceso. Me encantaría poder decirte, hice A, B y C. Negativo. O sea, fue un proceso real primero, no fue tanto el tomarle conciencia de decir tengo que parar, sino mi propio cuerpo me obligó a parar. O sea, me dieron dos ataques muy fuertes de ansiedad, que yo nunca había tenido ansiedad durante esos años, pero ataques de ansiedad, quien haya tenido alguno sabrá a lo que me refiero, que el cuerpo ya no te responde, petas, no sabes ya ni quién eres, de repente te encuentras divagando en un montón de cosas, tu mente te dirige en absoluto, estás totalmente perdida y no te queda otra que parar. A mí me pasó eso, no me quedó otra que parar. Te podría decir, me encantaría decirte, no, tomé conciencia, hice esto, no. La vida me hizo paf, paf, y tuve que parar. Entonces, me vino bien y fue una maravilla que me ocurriese eso, porque gracias a eso tomé la conciencia de jamás voy a permitir que esto vuelva a ocurrir. Y jamás voy a permitir que mi energía solo esté focalizada en la parte laboral. Jamás voy a permitir sobrepasar mis límites. Jamás voy a permitir no dejar un espacio de conexión conmigo. O sea, al final todo eso me brindó el parar, el apartarme. Me aparté de redes sociales durante un tiempo. Me aparté de redes sociales, empecé a hacer viajes sola. Sobre todo ahí empezó un trabajo muy profundo de introspección. Ya llevaba viniendo un tiempo, pero ahí fue cuando lo puse en tierra y le puse acción. Lo llevé a la integración a través de la experiencia, básicamente. Entonces fue sobre todo dedicarme a espacios fuera de redes, dedicarme a espacios para mí de soledad, escribir muchísimo, sacar todo eso que tenía. Empecé todo ese trabajo también espiritual, como te digo, con muchas sanaciones, probando distintas herramientas, probando a través de estas herramientas mayor autoconocimiento, quién soy, por qué tengo estas energías, de dónde vienen, por qué tengo esta tendencia a actuar de esta forma, por qué me siento así. Como te digo, me encantaría poder decirte fue esto y esto y esto, pero fue tantas cosas que yo empecé a aplicar a la vez, que yo me empecé a involucrar. El primer reto, te podría decir, lo primero que hice fue apartarme. El no ruido para mí es la clave principal de todo. La única forma de tomar direcciones diferentes es alejarte de todo aquello que hace que te envuelvas en esa dinámica de una forma automática. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchos empresarios ahora pueden escucharte y pensar, vale, pero Corina, pues es su situación, pero yo no puedo parar, que tengo deudas, que tengo que mantener mi familia, que mil excusas que ponemos, ¿no? O sea, siempre ponemos mil excusas externas, que tengo la situación tal que no me permite parar. ¿Qué es lo que podrías decir a las personas que tienen que aprender a parar? Claro, y también es cierto, es decir, hay personas que yo lo comprendo perfectamente. Primero es entender y aceptar que tienes que tomar una decisión, que no puedes permitir que esa dinámica siga exactamente igual. Por lo tanto, algo tienes que hacer. Ahora, poniéndole más razón que emoción. Vamos a cuéntate verdad. Si tú tienes una jornada de trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, tienes que sacar espacio para la familia y demás, ok, voy a hablar con mi mujer, me lo invento, y le voy a exponer cuál es mi situación. Cariño, he tomado esta decisión, ¿qué es lo que voy a necesitar este día de esta semana para mí? Si te puedes, por favor, hacer cargo de los niños. Yo este día, sencillamente, voy a hacer el bolsito y me voy a ir un día solo entero a la playa. Me voy a ir un día solo entero a la casa de los abuelos a pasar ese día, que sé que la casa está libre. Lo que tú quieras. Por eso nos podemos llenar la mochila de excusas o podemos tomar acción. Y te vas. Que no puedes un día entero, una tarde, una mañana. Aléjate
de tu entorno conocido. Es el primer paso para poder pensar, actuar y hacer las cosas de una forma diferente. Aléjate de tu entorno conocido. Vete con la intención de conectar, no de tomar decisiones importantes, sino de, como decíamos antes, vamos a pensar y reflexionar. Y esa mañana y esa tarde, permítete que tenga que salir lo que tenga que salir. No cojas llamadas, desaparece y conecta contigo. Como digo, vete con un folio en blanco, vete con tu libreta y saca lo que tengas que sacar. Y toma acción. Se me refiero, plasma en el papel, no tomes acción, siempre son cosas que yo me repito porque soy muy fácil de accionar y tendemos todos con esa tendencia de accionar rápido. No tomes acción, mi propuesta es que sea una mañana, una tarde o un día entero, si puedes, de reflexión y de análisis. Vamos a reflexionar y vamos a analizar qué está ocurriendo, qué mejoras puedo tomar, qué decisiones me van a ayudar a llegar a este lugar donde yo quiero llegar, qué es esto que me lo está impidiendo, qué puedo hacer yo al respecto, qué estoy dispuesto a sacrificar o dejar de lado o soltar para poder conseguir esto, y sobre todo dar espacio a la razón. No podemos estar todo el rato tomando las decisiones desde la emoción. Creo que la emoción, y sobre todo hoy en día, que la parte emocional está cogiendo mucha fuerza, pero se está polarizando también, creo que es muy importante, y sobre todo la mujer, que de tendencia natural somos mucho más emocionales que los hombres, cuidado con tomar las decisiones desde la emoción. Está bien sacar las emociones y sentirlas, no cohibirlas, que se expresen, pero nunca tomar la decisión desde la emoción. Siempre hay que tomar la decisión desde aquello que sea lo mejor para nosotras mismas. Siempre. Porque desde ahí vas a tomar una decisión mucho más coherente con quién eres, con quién, hacia dónde te diriges. No tanto que si este se va a sentir mal, que si hago esto me voy a sentir culpable, es que esto me da pena, es que el compromiso que tengo. No, eso nunca te va a llevar hacia donde tú te quieras dirigir. Claro. Entonces, y sobre todo en el ámbito laboral, es como o te dejas esos procesos de análisis y de reflexión para tomar decisiones desde la razón, o tu emoción la va a tomar por ti. Y esto lo digo desde la experiencia personal, que soy una persona súper emocional y súper intensa. Yo lo reconozco, me encanta en ciertas partes, pero en otras me han jugado malas pasadas y tengo que poner esos límites, me tengo que poner esos límites. Claro. Y en este proceso ayuda meditación también, ¿no? Para conseguir este estado de paz, de calma y solo después tomar decisiones, ¿sí? Claro. A mí personalmente sí, hay gente que quizás le viene mejor una caminata. Caminar y hablar en alto y encuentra tu método, no copies el de nadie, porque hay etapas que me ha ido mucho mejor la meditación, etapas que me ha ido mucho mejor, como digo, eso de irme a caminar y hablarme en alto. Ha habido etapas que he sido de escribir un montón y no siempre soy permanente en mis herramientas. Aplico aquellas que mejor me vengan en ese momento, con las que más conecto en ese momento. Es permitirnos cambiar y fluctuar, pero siempre encontrar nuestros momentos de conexión. Y si hoy conectas más bailando, pues baila. Si hoy conectas más escribiendo, escribe. Si hoy conectas más meditando, medita. Y si mañana es haciendo otra cosa, yéndote a nadar en agua helada, pues vete a nadar en agua helada. O sea, prueba. Claro, es como no te limites a ti mismo. Lo importante es que encuentres esos momentos de conexión contigo de verdad y de sacar cosas que lleves dentro. Estoy muy alineada contigo, me siento muy alineada. De hecho, podría hablar contigo las horas y horas. Tengo muchas preguntas, pero sé que tú tienes tiempo limitado, por eso quiero hacerte la última pregunta. Vale. Que suelo hacer a todos, y consiste en esto. ¿Quién crees que tendrá una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Es que creo que lo que primero me ha venido para mí, sin duda, es la manifestación a nivel personal. A nivel personal, creo que quien empieza a entender cómo funciona un proceso de manifestación, que es lo más sencillo que hay, no requiere de complejidad y no requiere de ser un gurú ni budista para conseguirlo, creo que es un poder personal que todos podemos desarrollar y, por lo tanto, conseguir aquello que nos propongamos. Y a nivel laboral, esto es una opinión personal, ¿no? Pero todos los negocios, todos los proyectos, todos los servicios que tengan un ámbito espiritual y que introduzcan toda la parte de herramientas espirituales, energéticas, astrología y demás en sus propuestas, van a tener mucho más salida que negocios que sigan siendo análisis, estadísticas, acción, materia. Es como... creo que va a haber una apertura, y ya está viendo a nivel energético y espiritual, donde la gente a la hora de consumir ya no consume porque le cubras una necesidad, sino porque realmente conecte contigo, ¿no?
y con ese mensaje y con esa experiencia y con ese servicio que le estás brindando. Entonces, creo que sí, total. ¿Qué sería eso? Así pasó conmigo, conecté con tu energía. Y por eso yo creo que es lo más importante que podemos hacer, elevar el nivel de nuestra energía. ¿Sí? Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Muchísimas gracias, Corina, por compartir tanto valor, por tu generosidad. De verdad, tú eres un diamante. Yo podría escucharte horas y voy a dejar todos los links para que puedan encontrar fácilmente tu libro, la información sobre tu libro, porque así yo creo que todos nosotros podemos crear un mundo mejor cuando empezamos desde dentro, cuando empezamos a aprender cómo amarnos a nosotros mismos. Total. Y desde este momento empieza a fluir todo. Por eso voy a dejar los links para que más personas puedan conocer tu libro, para que puedan conocerte a ti. Y también quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista y pedir que nos dejen los comentarios y escríbenos qué es lo que llevas después de escuchar esta entrevista, qué preguntas tienes y obviamente comparte la información sobre este episodio si te ha parecido valioso, si te ha servido de ayuda, porque yo creo que es tan bonito que podemos aportar nuestro granito de arena compartiendo la información que sentimos que puede ayudar a más personas, a nuestros amigos. Por eso pido a todos que compartís este episodio porque de verdad que he disfrutado muchísimo hablando contigo y yo siento que, bueno, solo así, cuando empezamos a aprender a amarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a autoconocernos mejor, solo así podemos de verdad aportar más valor a nuestro mundo después, ¿sí? Después de vivir este proceso de autoconocimiento profundo. Por lo tanto, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más antes de que nos despedimos. No, date las gracias también por este espacio. Ojalá haya mucha comunidad que conecte con estas vibraciones y muchísimas gracias. Y para quien quiera el libro, que sepan que solo está en Amazon, ¿vale? Que como lo autoedité, hay mucha gente buscándolo en librerías y no está solo en Amazon por lo pronto, así que para que sepan que está ahí y agradecida de este espacio de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y con el libro vamos a dejar el link de Amazon para que sea fácil de encontrar. Así que, bueno, yo creo que puede ayudar a muchísimas personas. Y también quiero enviar muchísimo amor, la energía de amor a todas las personas que nos están escuchando. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.